Hola, ¿cómo andan? Está difícil competir con el Tetris, pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es LLMOps. ¿Sí? Yo soy Natalia Pérez, como bien dijeron, soy especialista de soluciones de Microsoft en lo que es data e inteligencia artificial. ¿Sí? Como dijeron los chicos, soy ingeniera en sistemas. También tengo una maestría en negocios y también hice una maestría en bioingeniería que en algún momento terminaré mi tesis. Espero que la inteligencia artificial generativa me ayude a eso. Pero bueno, básicamente lo que hacemos, como dijo también algo parecido a lo que dijo el compañero anterior, nosotros ayudamos a los clientes a desarrollar productos de datos e inteligencia artificial, ¿sí? Poder cumplir. En realidad no nos centramos tanto en lo que son los productos, sino en cumplir con sus necesidades y ayudarlos en su día a día a generar impacto. Eso es lo que más nos importa. Bueno, un poquito de lo que vamos a hablar es un poco el contexto que estamos viviendo hoy en día. Vamos a hablar del ciclo de vida del LLM, ¿sí? Vamos a hablar de las partes del ciclo de vida, ¿no? La exploración, el desarrollo y la operacionalización. Bueno, a ver, ¿quiénes de acá usaron, me muevo de la cruz, perdón, el chat GPT? Levanten la mano. Un montón. Buenísimo. Bueno, hoy estamos viviendo un momento en la historia, ¿sí? Como nunca antes, ¿sí? Una adopción de esta tecnología que hace un año que está entre nosotros, ¿sí? Un poquito más, ¿sí? Y hoy tenemos una adopción muchísimo más fuerte que cualquier otra plataforma que hayamos conocido antes. Así que realmente estamos viviendo realmente una revolución. Hoy me voy a centrar más que nada en la construcción, ¿no? Del desarrollo de productos con inteligencia artificial generativa, que sí requieren un poco más de código quizás, pero hoy tenemos inteligencia artificial generativa en todos los productos que usamos, ¿sí? Quizás tuvieron la oportunidad de probar, por ejemplo, el Copilot de 365, ¿sí? Para, por ejemplo, Word, Excel, para hacer una presentación, ¿sí? Que le digo, quiero hacer una presentación de tal cosa y me la genera. Quizás si alguno usa en su compañía Teams, puede hacer uso de las minutas de reunión, de los next steps, esas cosas muy útiles para nosotros. También tenemos en realidad copilots para todo, ¿no? Desde Power BI para poder preguntarle sobre un gráfico que me diga sobre algunos insights que tengo y poder interactuar con lenguaje natural, como Copilot para security, justo recién hablaban de eso, Copilot para infraestructura, Copilot para todo, Copilot para código, ¿no? Desarrollo de código, GitHub, poder agregarlo a nuestro IDE favorito, por ejemplo, Visual Studio Code. Tenemos a la tarde un taller de eso. Así que nada, espero que lo puedan aprovechar. Bueno, estamos viviendo un poco un cambio de paradigma, ¿no? De lo que son las aplicaciones más tradicionales a lo que son las aplicaciones inteligentes. En las aplicaciones tradicionales tenemos una serie de interacciones que son restringidas, ¿no? Y en las aplicaciones inteligentes lo que queremos es poder interactuar en lenguaje natural, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos. Vamos a tener en las tradicionales un conjunto de datos más fijo, ¿sí? Y en las inteligentes la idea es que pueda aprender de la experiencia y que a la hora de tener que hacer cambios no sea tan doloroso. Así que, y en las inteligentes, que eso sea un poquito mucho más dinámico y podamos entregar valor más rápido, ¿no? Que eso es lo que el negocio necesita. Cuando hablamos de algunas cosas que pueden frenar un poco la adopción o generan miedo a la hora de abordar soluciones de inteligencia artificial generativa, tenemos algunas cosas que son interesantes mencionar. Cuando hablamos de la exploración, bueno, el estado del arte de esto, o sea, como decía recién el compañero, todas las semanas hay un modelo nuevo, ¿no? Evoluciona todos los días tenemos un modelo nuevo, ¿sí? Entonces, a veces es difícil encontrar o documentación o qué hace o cómo lo uso, ¿no? Entonces, eso a veces es difícil. Cuando hablamos de desarrollo, necesitamos nuevas herramientas, nuevos frameworks, que no estamos acostumbrados, que tampoco hay tantas personas con experiencia en el mercado. Entonces, estamos a veces aprendiendo sobre la marcha. Cuando hablamos del contexto, bueno, la inteligencia artificial es un modelo, o sea, la inteligencia artificial generativa, cuando la consumimos por medio de un endpoint, ¿sí? Es un modelo estático que ya está entrenado. Nosotros lo único que hacemos es utilizarlo. Entonces no sabe de nuestros datos. Está
¿sí? Entrenado con el corpus público, ¿no? de conocimiento, y no es que sabe de mi negocio ni de mis datos en específico. Entonces tengo que darle ese contexto para que pueda responderme lo que yo quiero. Después, la evaluación, ¿no? Sabemos que este tipo de tecnologías puede llegar a alucinar o a darme respuestas que no son del todo correctas. Entonces, tener herramientas que nos permitan evaluar, bueno, va a hacer que todo este uso sea muchísimo más seguro. Y cuando hablamos de operacionalización, es una palabra difícil, tenemos, bueno, las preocupaciones de todo, ¿no? Bueno, esto cómo lo hacemos sustentable en el tiempo, cómo lo hacemos automático, ¿sí? Que no sea manual, poder realmente ponerlo en un pipeline de que esto se mueva solo, ¿sí? Y no tener que hacer cosas manuales cada vez que queremos encarar esto, ¿no? Bueno, acá tenemos dos visiones bien distintas, ¿no? de la operacionalización, ¿no? Para el negocio lo que va a querer es que demos resultados rápidos, que agreguemos valor. Y para IT, la operacionalización tiene que ver con sacarse un dolor de cabeza encima, ¿sí? Poder hacerlo replicable, poder hacerlo escalable y repetitivo y no tener componentes manuales en el medio, ¿no? Bueno, tenemos, si bien hay puntos que lo que es LLMOps con MLOps, ¿no? MLOps se tocan, ¿no? Tenemos algunas diferencias. Bueno, el público objetivo, cuando hablamos de Machine Learning, las operaciones de Machine Learning, vamos a estar más orientados a lo que es los Data Science o también los ingenieros, ¿no? de Machine Learning. Pero dentro de la tecnología de la IA generativa hay muchos más desarrolladores, ¿sí? ¿Quiénes son los desarrolladores en la sala que utilizan esta tecnología? Y que antes no tenían ni idea de Machine Learning y no usaban otra cosa. Ahí, bueno, ahí tenemos un par de valientes. ¿Sí? En esta tecnología, sí, como ya el modelo está entrenado, solo tenemos que darle contexto y no le estoy sacando a esto un peso, porque realmente es complejo, en cierto punto, pero los desarrolladores pueden utilizar esta tecnología y hacerse la propia como antes era ajena. Entonces, el público objetivo, la verdad que un poco cambia. Cuando hablamos de las cosas que compartimos, de los assets, cuando hablamos de el MLOps tradicional, vamos a compartir los modelos, las features, los ambientes en los que corremos los modelos para que después las pruebas puedan ser repetibles. Y cuando hablamos de LLMOps, vamos a compartir los modelos fundacionales, ¿no? Los agentes, plugins, los prompts que funcionaron, ¿sí? Tener toda una galería de eso para poder reutilizarlo en varios proyectos. Bueno, las APIs que vamos a terminar llamando, ¿no? Cuando hablamos de métricas, de un lado vamos a tener, por ejemplo, el accuracy, pero no es la única métrica de qué modelo vamos a utilizar, van a ser las métricas que vamos a medir. Pero del otro lado tenemos muchas otras que antes no teníamos en cuenta, como bueno, el tiempo de respuesta, el token por minuto, que tenemos que tenerlo en cuenta, porque en general vamos a consumirlo en una modalidad, no vamos a levantar nuestra propia infraestructura para esto, en general lo vamos a consumir como pay as you go, ¿no? Bueno, la calidad, el groundness, ¿no? Qué tan aterrizados están mis datos y que no es lo que no quiero que alucine, ¿no? Entonces lo quiero aterrizar lo más posible a mis datos. Bueno, todo el tema de la seguridad, ¿no? Que no conteste cosas fuera de lugar o que no tengan que ver con el contexto. Bueno, todo ese tipo de cosas que son nuevas, antes no las teníamos en cuenta, ahora las tenemos que tener en cuenta. Bueno, y cuando hablamos del desarrollo, bueno, en el Machine Learning lo que vamos a hacer es desarrollar los modelos de cero, la mayoría. Y cuando hablamos de esta nueva tecnología, vamos a usar modelos que ya están desarrollados, ¿no? Modelos fundacionales que lo único que vamos a hacer es utilizarlos. También existe la posibilidad de hacer fine-tuning, que es a un modelo, ¿sí? Poder, digamos, entrenarlo con mis datos propios, pero la experiencia nos mostró que eso no está funcionando tan bien como uno esperaría. Entonces, hay compañías que se gastan mucha plata en hacer un fine-tuning, porque ahí hay que levantar infraestructura para hacer ese entrenamiento, y por ahí se gasta, no sé, $700.000, $800.000 y no tiene un resultado tan significativo. Entonces, nuestro consejo es más que busquen entre todos los modelos que hay disponibles a ver cuál es el que satisface mejor la necesidad que tienen. Bien. Bueno, y acá un poco como cuando hablamos de governance, por ejemplo, o de ops tradicional, tenemos varios jugadores, ¿no? Tenemos a las personas,
a los procesos y a las herramientas que nos van a sustentar esto. Y a veces las herramientas son herramientas, ¿no? Solamente nos dan eso, son estáticas y dependen de nosotros, de nuestra cultura organizacional, de cómo hacemos el change management para poder utilizarlo y que realmente genere un cambio cultural dentro de la organización. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el ciclo de vida. Vamos a empezar por la primera parte, que tiene que ver con la exploración. No quiero tapar, está de este lado. Bueno, en la parte de la exploración vamos a tener que buscar el modelo para lo que queremos hacer, ¿sí? Vamos a tener que probar prompts, ¿sí? Hacer mucha prueba para poder quedarnos con el modelo que nos interesa, que realmente nos sirve para lo que estamos buscando. Entonces, desde ese punto de vista, dentro de algo que tiene Azure, que es la nube de Microsoft, que se llama Azure AI Studio, que es un set de herramientas dentro de una única plataforma que nos permite desarrollar end-to-end una solución de AI. Tenemos un buscador de modelos, donde tenemos los modelos de OpenAI, que están dentro de Azure, ¿sí? Que se pueden consumir dentro de Azure en un entorno seguro, dentro del tenant del cliente, que es algo muy, muy importante, donde ya desde el martes, ahí paso el chivo, tenemos ya el GPT-4 Omni, ¿sí? Multimodal, para consumir por API, así que ya lo pueden utilizar. También tenemos los modelos de Hugging Face, NVIDIA, Meta y un montón, Mistral, ¿no? Un montón de modelos que se pueden utilizar y muchos de ellos algunos se puede levantar la infraestructura para correrlos y llamarlos mediante una API y otros se pueden consumir mediante tokens por minuto, ¿sí? Model as a service. Así que esto está buenísimo porque no me tengo que ocupar de toda la infraestructura que está por detrás, que obviamente es una infraestructura pesada, ¿no? GPU, no es barata. Y algo interesante que me permite la herramienta cuando estoy buscando cuál es el modelo que necesito, porque como decíamos, hay un montón de modelos. Lo que puedo hacer es decir, ¿qué tarea quiero hacer? Bueno, quiero hacer sumarización, quiero hacer Q&A, quiero hacer clasificación. Bueno, entonces voy tocando botoncitos y en base a eso lo que me va a mostrar es un benchmarking de cuáles fueron los modelos que mejor performaron para esa tarea, ¿sí? Mediante corridas que se hicieron sobre datasets públicos. Entonces ahí ya me puedo dar una idea de cuál modelo me puede servir para lo que estoy buscando. Bueno, cuando vamos a la segunda parte, ya tengo mi modelo, ya lo elegí. Ahora voy a empezar a construir, ¿no? Voy a construir mi RAG, como hablaban recién hace un ratito. Que básicamente mi RAG es contextualizar mi data, ¿sí? Porque yo quiero que me conteste sobre los datos de mi compañía y agregar valor a mi compañía. No me sirve que me conteste datos públicos. Y además lo quiero hacer en un entorno seguro, por supuesto. Después también voy a querer hacer un fine tuning del prompt, ¿sí? Para que realmente todo lo que me tiene que contestar me lo conteste. Así que esa parte es muy, muy importante y no es menor. A veces es donde más tiempo lleva. Y después una evaluación, ¿no? de eso. Entonces, dentro de esta herramienta del AI Studio lo que nos permite hacer es tanto o subir datos en el momento o montar un storage que puede estar dentro del Azure Data Lake, ¿sí? Que es el Data Lake de Azure, o puede estar en otra nube, por ejemplo, el S3 de Amazon vía Fabric, ¿no? Que es otro producto de Microsoft. Se puede hacer un shortcut y se pueden consumir los datos directamente desde ahí. Bueno, una vez que tengo mis datos, lo que tengo que hacer es indexarlos, ¿sí? Porque el índice les diría que es una de las partes más importantes de lo que es esta arquitectura de RAG. Nosotros vamos a hacer búsquedas y búsquedas semánticas, ¿sí? Nuestros datos los vamos a convertir a vectores, ¿sí? Mediante un modelo de embeddings para hacer búsquedas por similaritud, ¿no? Y semántica. Entonces, eso nos va a permitir mejores respuestas, ¿sí? Porque nosotros vamos a poner una pregunta, va a ir a buscar a esa base de datos vectorial, ¿sí? Donde vamos a hacer búsquedas híbridas y nos va a devolver un set de respuestas que después va a ser combinado y me lo va a devolver en lenguaje natural, que es lo que yo quiero. Pero esa parte es vital, entonces tiene que funcionar muy bien. Dentro de lo que es AI Studio está integrado un producto que se llama AI Search, que tiene la posibilidad de ser, es como una especie de base de datos
que no solo guardo el texto, sino que guardo los vectores, así que corresponden a ese chunk, ¿no? ese pedacito de texto, y me permite hacer búsquedas híbridas y re-ranking. La verdad que funciona muy, muy bien. También me permite, por ejemplo, decir, bueno, de este set de datos quiero que le des una prioridad mayor, porque si encontrás acá me importa más que si encontrás en este otro set. Entonces, la verdad que permite hacer un montón de cosas y me da una variabilidad que me sirve mucho para este tipo de escenarios. También tenemos un playground dentro de la misma herramienta donde nos permite elegir el índice, ¿sí? Que yo subí los datos, los indexé, elijo el índice, elijo el modelo con el que quiero probar y me pongo a chatear directamente. ¿Sí? Entonces me pongo a chatear acá y puedo elegir, tengo acá toda una parte donde puedo elegir los parámetros, por ejemplo la temperatura, ¿no? Para que no alucine. Entonces, también desde esta misma herramienta lo puedo desplegar. Me genera una interfaz gráfica que ya lo puedo, o sea, quizás no es algo tan production ready dependiendo qué es lo que quiera. Si es para algo chico, sí, pero si es para algo más grande, seguramente necesite tener más pasos en el medio, pero ya me genera una interfaz que puedo hacer un beta testing tranquilamente para compartir con mis colaboradores. Y otra cosa también en el Playground, también le puedo hablar por voz. Puedo decir, no solo puedo escribir, sino que puedo hablar por voz. Va a hacer la consulta a ese índice que había generado con el modelo que elegí y me lo va a devolver por voz también. También tengo esa posibilidad. Bueno, tiene algo también muy interesante, se llama Prompt Flow, que nos permite prototipar rápidamente. ¿Qué es lo que necesitamos en el uso de este tipo de tecnologías? Poder prototipar rápido. Entonces, nos permite también ir desde el código a la interfaz gráfica, algo que es muy interesante para los desarrolladores. Y en lo que es la interfaz gráfica nos permite agregar lo que son bloques, tanto de código, ¿sí? Como ir poniendo distintos LLMs e ir también viendo cómo funciona. Entonces pongo uno, veo cómo funciona, pongo otro y lo voy intercambiando. Entonces eso la verdad que es bastante ágil y sirve para prototipar rápido. Bueno, también tiene todo lo que es una biblioteca de prompts que se pueden usar ya directamente. Uno elige lo que quiere usar y lo agrega simplemente. Y hay mucho que tiene que ver con, bueno, el grounding, que solamente responda sobre los datos que están en mi índice, ¿sí? Que yo indexé, que son datos de mi compañía. Cosas que, por ejemplo, tienen que ver con el tono, ¿sí? Que no se vaya, con la seguridad, ¿sí? Que no diga. O el jailbreak, por ejemplo, ¿sí? Que hay algunas instrucciones que hacen que el LLM, bueno, empieza a comportarse medio extraño, entonces que eso lo pueda filtrar. Entonces, todo ese tipo de cosas ya las tengo disponibles, las puedo utilizar y están buenas para poder utilizar, ¿no? Bueno, después hay algo súper importante en todo lo que es esta cadena, es que habíamos mencionado antes, que es la evaluación. Yo construyo algo, ¿sí? Lo desarrollo y lo tengo que evaluar muy bien. Y quizás no es menor, la verdad, que esta etapa, porque tengo que realmente asegurarme, más si voy a hacer un caso que es para un cliente final, tengo que asegurarme que realmente funcione, ¿no? Por supuesto, porque si no me puede poner en un lío muy grande. Entonces, tenemos una herramienta ya para poder evaluar dentro de lo que es el Prompt Flow, tener flujos de evaluación, donde yo voy a poder subir un set de datos, por ejemplo, y que me evalúe en base al chat que yo construí. Eso, la verdad, está bueno y facilita bastante las cosas. Y bueno, cuando vamos a la última parte, que tiene que ver con la operacionalización, como les decía, dentro de lo que es del LLM Flow o mismo desde el Playground se puede desplegar ya un endpoint donde ya está, ya la tengo mi aplicación lista para utilizar. Eso obviamente está buenísimo porque no me tengo que ocupar de nada, ¿no? Ya tengo el endpoint es manejado, el cómputo es manejado y lo único que tengo que hacer es monitorearlo. Eso la verdad que agiliza bastante las cosas. Y algo muy importante es que no es que despliego la aplicación y me olvidé de la aplicación y no hice nunca más nada. Lo mismo pasa en el Machine Learning tradicional. No es que doy mi modelo, digo consúmanlo y nunca hice más nada. No, tengo que monitorearlo, tengo que ver cómo performa, cuáles son las métricas, ¿sí? Que voy a monitorear. Y me va a ir diciendo cómo viene, ¿no? Y eso es algo que voy a tener que ir revisando en el tiempo, ¿no? No es algo que me puedo olvidar. Entonces, tener herramientas que me permitan hacerlo, obviamente, me ayuda bastante.
Y algo súper interesante es, bueno, Microsoft viene como muy, le importa muchísimo el tema de la seguridad, de la privacidad de los datos, lo viene haciendo en sus productos anteriores. Bueno, claro, no es la excepción. Y ya cuando uno despliega un endpoint ya puede ponerle un filtro de contenido directamente. Un filtro de contenido que va a depender, obviamente, de la industria en la que estoy y para qué estoy haciendo o para qué voy a usar ese modelo. Pero me permite dividir en categorías de 0 a 6 estas 4 categorías, ¿no? Hate, sexual violence y self-harm, ¿no? Entonces, cuando tanto el input que le hace el usuario como la respuesta que le da el modelo, todas pasan por el filtro. Entonces, bueno, es un pasito más en poder filtrar este tipo de cosas. Bueno, otra cosa también que podemos hacer es filtrar o poner una lista de palabras bloqueadas. Por ejemplo, puedo bloquear el nombre de la competencia. Nos pasó en un cliente que bueno, habíamos indexado toda una página web, como un crawling, y había un artículo que lo que hacía era, justo lo compartía con la competencia. Entonces, si yo le preguntaba al chat, en todo lo que teníamos indexado, claramente sabía de la competencia porque estaba en ese artículo. Entonces lo que hicimos fue, bueno, no menciones esta palabra ni nada que tenga que ver con esto. Entonces eso también es bastante útil. Bueno, llegué hasta acá. Muchísimas gracias, Nati. Y vamos a pasar a la parte de preguntas, a ver si alguien se anima a levantar la manito. Allá tenemos el... ¿Entender esto? Hola, hola. Ahí va. Buenas, primero que nada, felicitaciones por la charla, muy buena. Acá Santiago, un gusto. La consulta que me sale es, ¿qué otras herramientas puedes utilizar, además del fine tuning, para evitar el sesgo posible que pueda llegar a tener alguno de estos modelos? No necesitas fine tuning para eso. Con un buen grounding, que es ponerle tus datos, ¿sí?, en un índice y que eso esté bien construido, y prompting, o prompt engineering, ya estás. No quiere decir que eso sea plug and play, no estoy minimizando eso, pero con eso bien hecho lo puedes lograr. Ahí está, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No sean tímidos. ¿Alguna pregunta por streaming tenemos? Hola, acá una pregunta para Nati, también muy interesante la charla. No sé si nos podés contar algún caso de éxito de la industria fintech en donde se esté utilizando alguna de estas soluciones que nos pueda inspirar. Bueno, no le quiero spoilear a Fabián, que está a la tarde, que no sea naranja. No, a ver, los casos más, o por ahí quick wins, dentro de lo que es... a ver, voy un paso antes, ¿no? Primero llega una necesidad de negocio, ¿no? La necesidad, ¿qué pasó? Muchas compañías que ni siquiera tenían hasta práctica de machine learning tradicional. Empezaron a llover a las áreas de IT, por ahí algunos tenían áreas de data, otros por ahí no lo tienen tan definido, les empezó a llover pedidos con todo este tipo de cosas. Entonces, primero hay que empezar como a tamizar, ¿no? Porque hay muchas cosas que ni siquiera son inteligencia artificial, partiendo desde ahí, ¿no? A veces es una RPA, a veces es una aplicación, a veces es otra cosa. Entonces, partiendo desde ahí, viendo realmente el retorno de inversión y realmente viendo dónde hay que focalizar, porque los recursos son finitos, no podemos atender todos los casos. Entonces, en base a eso, se empezaron a priorizar los casos que sean más fáciles y más de alto impacto, ¿no? ¿Y por qué los más fáciles? Porque, a ver, embarcarse en algo muy complicado de una es... La verdad, la tecnología esta es nueva para todos, entonces los clientes lo que quieren hacer es conocer bien la tecnología antes de embarcarse en algo mucho más complejo. Entonces empezamos mucho con chats de preguntas y respuestas sobre, no sé, normativas, contratos, ese tipo de cosas. Por ejemplo, manufactura, manuales de operación, ¿sí? No sé, o asistentes para carga de tickets o clasificación de tickets. Bueno, hay un caso que también no es de Naranja, pero es de Galicia Seguros, que es parte del grupo, que hicieron un chat de atención al cliente, que ahora está funcionando súper bien,
Y la verdad que eso baja, ¿no? Muchas compañías están buscando eso, la atención al cliente. Muchas crecieron exponencialmente y no pueden seguirle el ritmo a la atención al cliente, ¿no? Entonces, este tipo de tecnologías ayuda a bajar mucho ese tipo de consultas, ¿no? Como poder atajar cosas antes. Siempre va a haber un humano y esto no nos va a sacar el trabajo, así que quédense tranquilos. Solamente nos ayuda a hacer la vida un poco más fácil, ¿no? Y realmente poner cabeza en las cosas que realmente hay valor, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿cómo estás? Muy buena la charla, muchas gracias. Mi nombre es Mariano. Te quería preguntar un poco, más que nada, ¿cómo se ve cuando vos decís, o sea, yo como programador, ¿cómo tengo que ver esto que vos mencionás, tipo el grounding o la eliminación de los sesgos que preguntó el otro chico? En una de los slides vi que pusiste una especie de markdown donde decías para cada tipo de cosa y había una especie de Gherkin donde vos especificabas, bueno, o sea, no era Gherkin, era un markdown Sí, donde vos sí, ponías... sí. ¿Qué querías para cada tipo de sesgo que haga la inteligencia? Y en otro mostraste un YAML. ¿Qué es lo que ofrece? ¿No hay un SDK? Eso se agrega al prompt, ¿sí? Eso viaja Ok. siempre con las consultas que se hacen. A ver, es mucho prueba y error, lamentablemente. Pero ya hay, la verdad, no hace mucho, ¿no? Pero hace un año que está esta tecnología, entonces ya hay mucho trabajado, mucho blog, muchas cosas que ya se saben que funcionan bien. Entonces, lo que recomiendo, ¿no? Es que se busque, ¿sí? En base a eso, ya hay como bibliotecas de prompts donde digo, bueno, a ver qué quiero y elijo los prompts que me ayudan como una base, no quiere decir porque después lo tengo que adaptar a lo que quiero para mi negocio, ¿no? Pero como una base para que esto de la alucinación, de que realmente conteste sobre mis datos, que no mencione ciertas cosas, que devuelva las referencias o le devuelva de algún formato particular. Entonces, ese tipo de cosas me ayudan a acelerar. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna del streaming que por ahí hayan agregado? Ahí viene, ahí viene. Hola, gracias por la presentación. ¿Cómo ves la coexistencia entre el Machine Learning tradicional y GenAI? ¿Va a reemplazar completamente los use cases o van a coexistir? No va a reemplazar para nada. Existen las dos cosas en paralelo, y muchas veces los casos de uso más interesantes que salen es una combinación de los dos. Así que no, de los que sean de Machine Learning no se preocupen, van a tener que seguir siguiendo tener laburo, así que no hay problema. ¿Alguien más? ¿Estamos? Bueno, muchísimas Gracias a gracias todos. Natalia, muy buena tu charla.